Y vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es el avivamiento. Yo le puse a esta enseñanza avivamiento en este tiempo. Si quieres me quitas de aquí lo más que puedas. Déjame muy poquito. Habacuc capítulo 3. Y verso 2. Habacuc está ahí en la Biblia. Ahí por los profetas menores, ¿verdad? Los últimos libros del Antiguo Testamento, por ahí más o menos lo puede encontrar. Habacuc capítulo 3, verso 2, lo tiene, me dice amén. Dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, una vez más, por esta bendición que tú nos das, bendito Dios, de poder meditar en tu palabra, precioso Padre. Señor, como siempre nosotros nos detenemos, oh Dios de la gloria, hacemos una pausa para encomendar en control de tu Espíritu Santo este momento, oh Dios de la gloria, tan importante en el que nosotros, Señor, recibimos de tu Espíritu, de tu palabra, la instrucción, precioso Dios. Exhórtanos, háblanos, precioso Dios, anímanos, llénanos, oh Dios, de tu Espíritu a través de tu palabra. Danos de tu vida, precioso Dios, para que podamos así recibir lo que tú tienes para nosotros esta mañana, precioso Dios. Bendice a este pueblo que se ha dado cita, Señor, a alabar y bendecir tu nombre, pero también a escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, precioso Dios. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Avivamiento, mis hermanos, es una manifestación y es de Dios, y es un volver a actuar de Dios. Avivar algo, obviamente la palabra dice, de alguna manera está dando a entender que hay algo que necesita ser avivado. Es decir, si algo está moribundo, necesita avivarse. Si algo está muerto, por ejemplo, necesita de la vida. Y el profeta Habacuc, en este pasaje que acabamos de leer, él le pide al Señor en una oración. Él le dice: primeramente, yo he oído tu palabra y temí. Al escuchar lo que tú estás diciendo, vino temor a mi vida. Y eso creo que es una reacción que todos nosotros deberíamos tener. Al escuchar la palabra del Señor, debemos temer. Y cuando hablamos de temer, no quiere decir tener miedo, sino más bien respetar lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Porque el temor al que nosotros conocemos en la palabra, y el temor que hay que tener de Dios, no es un miedo. Dios no quiere que tú lo sigas por miedo. Yo hablo de esto constantemente porque Dios no quiere gente asustada que lo siga porque le tiene miedo, que le quiere hacer caso porque le tiene miedo. Por el contrario, Dios quiere que nosotros aprendamos a amarle a Él, y en ese amor que nosotros tenemos por Él, respetar lo que Él está diciendo, y al escuchar lo que Él habla, nosotros podamos decir: esto realmente es para mí, y esto yo tengo que respetar lo que Dios está diciendo. Entonces Habacuc dice: he oído tu palabra y he sentido ese respeto, ese temor. Y luego dice: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, que se deje ver lo que tú estás haciendo en medio nuestro, en medio de este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, mis hermanos, en un mundo vuelto al revés y un montón de cosas que están pasando terribles en el mundo. Es importante que Dios se deje ver en medio de estos tiempos, y la manera en que se debe dejar ver es a través
de las personas con las que Dios está tratando en este tiempo. ¿Y quiénes son las personas o quiénes somos esas personas? Somos la iglesia. Dios debe notarse en nuestra vida, Dios debe mostrarse en nuestras congregaciones, Dios debe mostrar su obra en cada uno de nosotros. Entonces, quizá en nuestra vida pudiera haber un área, hermano, que no está, que está medio moribunda, ¿verdad? Quizá hay partes de la vida nuestra, en nuestra vida espiritual, por ejemplo, puede ser algo que pudiera estar moribundo y no nos hemos dado cuenta. Y como todavía tiene un poco ahí, pues, ¿verdad? A veces caemos en una tibieza espiritual y la tibieza, hermano, es más peligrosa que la frialdad. Porque el que está frío dice, hermano, ando más helado que congelador en el garage, ¿verdad? Ya ve que hay gente que pone en el garage el congelador y ahí mantiene las cosas que quiere que se conserven. Pero cuando nos sentimos fríos, decimos, bueno, yo identifico, realmente estoy frío. Pero cuando estoy tibio, hermano, ese es un problema. Porque pienso que tengo cierta temperatura suficiente para poder continuar. Y sin embargo, hermano, no hay un avance y la obra pareciera estar moribunda. Entonces, si hay algo que está moribundo, de pronto está moribundo tu matrimonio. Y pareciera como que sí, pero como que no, y ha caído en esa tibieza. Quizá hay dificultades en tu casa, hermano, y eso ha creado un descenso en tu vida espiritual o matrimonial o en tus relaciones con tu familia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Clamar a Dios de la manera que clamó Habacuc y decirle, Señor, en medio de estos tiempos, aviva tu obra. Que no sea yo el que estoy tratando de fingir o hacer o yo tratando de resolver lo que no puedo resolver, sino que realmente se vea tu obra primeramente en mi corazón, en mi vida, que no se detenga, porque el que comenzó la buena obra en nosotros está interesado en perfeccionarla, pero tiene que haber en nosotros un deseo de decirle, Señor, aviva tu obra en mí, principalmente. Porque a veces queremos que Dios avive la obra por fuera, hermano, y en las cosas que están a nuestro alrededor, pero tiene que comenzar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Ahora, en Dios, hermano, hay disposición. Dios quiere. ¿Usted sabía que Dios quiere? A veces nosotros decimos, si Dios quiere, vamos a hacer tal cosa. Y a veces decimos eso en cuestiones que sabemos que Dios quiere. Imagínense a alguien diciendo, si Dios quiere voy a cambiar. No, Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que estemos firmes, hermano. Sobre todo en medio de estos tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos, los tiempos son difíciles, la maldad sigue su avance, la tecnología está avanzando, hermano, a pasos agigantados, y esa tecnología que nosotros vemos avanzar no es otra cosa más que el cumplimiento de la palabra del Señor, porque en los últimos tiempos la palabra dice que se aumentará el conocimiento, se aumentará la ciencia. El hombre sigue jugando a ser Dios, hermano. Veía yo un video esta semana que me llamó la atención. Yo no sé hasta dónde esas cosas son reales, pero estaban mostrando un robot que supuestamente ya le pusieron huesos, y le pusieron exactamente el mismo número de huesos que tiene el ser humano. Y no solo eso, le han hecho una piel sintética capaz de sudar. No sé para qué quieren que sude no sé, quieren vender desodorantes para robots de plano, ¿verdad? Pero supuestamente tiene un proceso, no sé, quieren hacerlo que parezca cada vez más un humano. Quieren hacer de alguna manera estos humanoides para que de aquí al 2028 usted ya tenga uno en su casa que le está haciendo la limpieza y el desayuno. Eso va a estar bueno, ¿eh? Nada más que hay que juntar dinerito porque no va a ser gratis. Pero entonces, hermano, es interesante cómo el hombre trata la manera de ser Dios. Y ese es el problema que a veces nosotros tenemos, porque a veces, hermano, nosotros podemos caer también en eso sin darnos cuenta.
Cuando nosotros no tememos a la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios y eso no causa absolutamente nada en nosotros, estamos rechazando lo que Dios dice y estamos anteponiendo lo que nosotros pensamos. A veces queremos anteponer nuestros pensamientos sobre los pensamientos de Dios y pensamos que lo que el ser humano piensa y lo que el ser humano cree y lo que el ser humano dice está por encima de lo que Dios ha dicho. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, hermano. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero en Dios sí hay un deseo de avivarnos, hermano. De avivarnos. Y avivarnos no es una cuestión emocional solamente, aunque puede de alguna manera afectar nuestras emociones. Y qué bueno, gloria al Señor, de una manera positiva. Pero no es eso, porque las emociones es algo que nosotros tenemos en nuestra alma. Y en un momento podemos nosotros animarnos y decir, bueno, voy a echarle ganas y voy a ir hacia adelante y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Pero si no tengo en mi conciencia el hecho de respetar lo que Dios me está diciendo, porque a veces lo que Dios me dice no me emociona. No sé si me voy a entender. A veces lo que Dios nos indica, hermano, y lo que Dios nos habla, no precisamente trae emoción a nosotros. Al contrario. Pablo dijo que a veces el mandamiento traía tristeza a nuestra vida. Porque a veces pensamos, si yo tengo que cambiar esto, pero estoy tan aferrado a eso que me gusta, que no quiero hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Entonces, el mandamiento de Dios no siempre va a traer a nuestra vida una emoción. Entonces, no se trata de emoción, se trata de convicción, se trata de creer con todo nuestro corazón que Dios habla. Y si Dios habla, hay que obedecer lo que Él está diciendo. Y ahí es donde viene el avivamiento a nuestra vida, porque avanzamos, porque la obra sigue siendo hecha, porque el Espíritu Santo sigue actuando en nosotros y se nota que hay una diferencia, se nota que hay algo que ha cambiado, se nota que no soy el mismo que era hace un año, hace 2 años, hace 5 años atrás. ¿Por qué? Porque se nota la obra del Señor, pero no podemos detenernos, hermano, no podemos quedarnos. Dios todavía tiene mucho que hacer en cada uno de nosotros y hay que reconocerlo. Por eso hay que seguir oyendo la palabra de Dios, por eso hay que seguir respetando lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a segundo libro de Reyes y vamos a ver un ejemplo. Y de pronto esta historia puede darnos a nosotros la pauta de qué puntos son importantes en nuestra vida para poder experimentar un avivamiento, hermano. Usted se puede sorprender de cómo a veces nosotros pensamos que ya lo sabemos todo y nos damos cuenta que todavía nos hace falta mucho. En momentos de presión en nuestra vida, hermano, cuando usted se sienta presionado y usted ve que reaccionó de una manera no adecuada, no conforme a la palabra, ahí usted se da cuenta que tanto realmente usted ha avanzado. Y a veces Dios permite estas situaciones en nuestra vida para mostrarnos qué tan necesitados estamos realmente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Cómo empieza un avivamiento, hermano? Empieza con una persona. A veces nosotros esperamos que el avivamiento se deje ver en multitudes. Hace algunos años hace un par de años, no hace mucho tiempo atrás, hubo un avivamiento en una universidad. ¿Se recuerdan ustedes que salían las noticias? Se metieron a adorar a Dios los jóvenes y eso creció y creció y creció y pasaron por muchos días. Fue un servicio que duró, hermano. Ahí no estaba la gente, ay, ya que se acabe esto, ¿verdad? Porque pasaron días adorando al Señor. Fue algo muy impresionante lo que ahí
sucedió. Pero ¿cómo comienza? Nosotros quisiéramos a veces, o tenemos la idea de que un avivamiento es un montón de gente haciendo algo. Es un montón de gente adorando, es un montón de gente, eso puede, oyendo la palabra, eso puede ser parte del avivamiento, pero realmente comienza con una persona que reconozca a Dios. Si tú quieres que haya un avivamiento en tu casa, hermano, si tú quieres que haya un avivamiento en tu hogar, tienes que levantarte tú. Es Dios que te está hablando esta mañana y te está diciendo: si quieres ver cambios, tiene que empezar contigo. Alguien tiene que dar el paso, alguien tiene que escuchar a Dios, alguien tiene que oír atentamente lo que Dios está diciendo. Y este muchacho, hermano, de apenas 8 años, una cosa impresionante, comienza a reinar. Pero dice la Biblia que durante el tiempo que él reinó, él empezó muy bien y terminó bien. ¿Por qué? Porque desde el principio fue alguien centrado. No se apartó ni a la izquierda ni a la derecha, hermano. ¿Usted se ha fijado que en partidos políticos hay derecha y hay izquierda? Y hay un montón de izquierdistas, hermano, pegados acá, y que no, que hay que progresar y hay que hacerlo así y así y así. Y hay un montón de derechistas diciendo: no, aquellos están equivocados, nosotros somos los meros meros y hay que estar en la derecha porque hay que mantener los valores y hay que seguir. Si algo no está arruinado, no hay que arreglarlo. Y bueno, cada quien tendrá su postura en ese sentido, pero Dios nos mandó a nosotros no hacernos a derecha ni a izquierda, sino a mirar al centro, a Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Usted quiere ver en qué está mal un partido político? Lea la Biblia y dése cuenta en qué están mal los de la derecha y en qué están mal los de la izquierda, hermano. Lo va a ver en la palabra del Señor cuando nos centremos allí. Entonces este muchacho hizo lo recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque era centrado y él anduvo en los pasos de alguien que le dio un ejemplo sobre qué era importante realmente. No era perfecto, porque nosotros tenemos hoy día modelos, hermano, que no son perfectos. Vamos a ser honestos. Si usted idealiza a una persona y usted dice: no, hombre, este hermano es, pero si es que no tiene alas, porque de plano, no sé, le mandáramos a instalar unas porque se lo merece. Hay que ponerle una luz acá, aunque sea de esas que venden en Amazon, ¿verdad? Así con una gorra, y que cargue una aureola porque parece un ángel. Y a veces podemos pensar que alguien es así. O esta hermana, yo creo que no duerme, se la pasa orando toda la noche y no sé, el Señor de manera sobrenatural le trae el descanso y ha de ser algo impresionante. Ni al baño debe ir. Y no es así, hermano. Todos nosotros somos hombres y mujeres con errores en nuestra vida. Y así era David. Si nosotros estudiamos la vida de David, nos damos cuenta que realmente era un receptor de la misericordia de Dios todo el tiempo. La gracia de Dios había sido derramada sobre él de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de él y porque él era un hombre que, a pesar de los errores que él cometía y a pesar de lo imperfecto que él era, tenía un corazón para Dios. Había un sueño en su alma, en su corazón, en todo momento, y que era hacerle un templo al Señor, dedicar a la adoración a Dios. Eso estaba en el corazón de él. Entonces, ¿en qué anduvo Josías en los caminos de David su padre? Si nosotros nos ponemos a pensar en los pecados que cometió, decimos: oye, qué bueno que no siguió esa parte. Cuando habla la Biblia de eso, es porque Dios perdonaba los pecados de David y veía solamente aquello en lo que él era perfecto, en el corazón que tenía para con Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque estaba preocupado todo el tiempo en agradar al Señor. Aun cuando él pecó, hermano, lo primero que le dijo al Señor es: no quites de mí tu Santo Espíritu, ten misericordia, límpiame con hisopo. Había en su corazón un deseo de agradar al Señor, aun cuando sabía que no era perfecto. Entonces Dios
nos está llamando a la perfección, pero Él va a perfeccionar esa obra. Nosotros tenemos que tener un corazón todos los días de decir: Señor, hoy te quiero agradar, mañana te quiero agradar. No sé si lo voy a lograr con todo, sé que soy imperfecto y no sé si en algún momento voy a ofenderte, pero en mi corazón hay un deseo de honrarte con toda mi alma y con todo lo que yo haga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, él tenía ese corazón. Empieza con alguien que tiene un deseo de agradar a Dios. ¿Quieres que haya un avivamiento? ¿Queremos que haya un avivamiento en nuestras vidas? Tiene que haber en nuestro corazón un deseo de agradar no a la gente, sino a Dios. Porque no vamos a agradar a toda la gente, hermanos. Le cuento, usted se convierte en cristiano y usted empieza a desagradar a un montón de gente. Usted empieza a cambiar, a alguien le tiene que quedar mal. Al primero que le va a quedar mal es al diablo, ¿verdad? Se va a poner bravo. Pero la pregunta es: ¿a quién nosotros queremos agradar? ¿Con quién queremos nosotros quedar bien? Y Josías dijo: David, mi padre, aunque era su abuelo, dijo, él quiso agradar al Señor y yo quiero hacer lo mismo que él. Yo quiero seguir ese camino. Ninguna situación cambia en la tierra, hermano, hasta que alguien se levanta para hacer la diferencia. Un hombre le preguntó a un evangelista y le dijo: ¿cómo puede haber un avivamiento? Él quería ver un avivamiento de estos que yo le mencioné al principio. Y el evangelista le contestó: métete en tu cuarto y dibuja un círculo, le dijo. Y métete en ese círculo y dobla tus rodillas y pídele a Dios que comience contigo. Comienza con una sola persona que quiera ver un cambio, que quiera ver la obra de Dios avivada en su vida, en su corazón. Y entonces Dios comienza a arreglar todo lo que está alrededor. Pero tiene que haber alguien que dice: yo estoy dispuesto a obedecer a Dios, yo estoy dispuesto a respetar a Dios, yo estoy dispuesto a oír lo que Él está diciéndome. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora vamos a ver algunos pasos, mis hermanos, que se deben tomar para ser testigos de un avivamiento de parte de Dios. Y todo comienza, una vez más, por cuidar la casa de Dios. Veamos el primero. Número 1, debemos reparar grietas. Segundo de Reyes 22, 3 al 5, dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Ahora, lo primero que hay que hacer, hermano, es cuidar la casa. Ahora, la casa de Dios no es este edificio, lo hemos dicho muchas veces. La casa de Dios es nuestra vida, es nuestro cuerpo, es nuestro corazón. Dios habita en nosotros y a veces se descuida esa casa. Y en el caso que estamos leyendo, mis hermanos, acá en la palabra, ellos habían, de alguna manera, las administraciones anteriores habían descuidado lo que era el templo. Habían descuidado la casa. ¿Y qué había pasado? Se había llenado de escombros, se había llenado de grietas, y nadie estaba preocupado por arreglar esas grietas que había en la casa del Señor. Entonces, si nosotros lo trasladamos, obviamente esto, aunque es una historia que sucedió, es una figura de lo que nosotros debemos comprender en la interpretación bíblica, ya viéndolo en nuestro tiempo. Se refiere a nuestro corazón, se refiere a nuestra vida. Note que dice: inviertan el dinero que se ha recogido, porque el templo, hermano, para los que no sabían, había un impuesto. La gente tenía que pagar un impuesto para entrar al templo, y eso servía precisamente para que lo pudieran usar para arreglos que se tenían que hacer y el mantenimiento del templo.
Entonces estaba diciendo, inviertan en eso. Hoy, hermano, nosotros estamos aquí en este lugar que Dios nos ha permitido tener. Nos hemos reunido como iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en arreglar las grietas de nuestro corazón. Quizá tu corazón está herido. Quizá hay algo que todavía no has podido perdonar. Quizá hay una herida que te hicieron que todavía te causa problemas. Y el asunto, hermano, de tener grietas en una casa, por ejemplo, es que da cierto sentido de inseguridad. No sé si alguna vez usted ha visto una pared así que en nuestros países que son de concreto todavía las casas, hermano, cuando uno mira una rajadura así como que dice, ¿a qué hora me cae una cosa de estas en la cabeza, verdad? Entonces da un sentido así como de inseguridad. Aparte, las grietas, hermano, permiten que cosas, impurezas, entren en la casa. Cuando usted tiene una grieta en su casa, el otro día les comentaba que cuando nos mudamos a la casa donde ahora vivimos, mi familia y yo, yo no había notado que la ventana, hermano, estaba abierta. Era una cosita, unos milímetros nada más, estaba abierto, no se notaba a simple vista que eso estaba ahí. Hasta que un día sentí un frito en la espalda cuando estaba durmiendo, hermano. Yo decía, ¿y de dónde entra esto? Y como que el viento estaba soplando un poquito fuerte y me di cuenta que eso estaba abierto ahí. Entonces a veces, hermano, hay grietas que nosotros no las identificamos, pero ahí está. Y el problema es que está cambiando la temperatura, está cambiando el ambiente, no permite que sea agradable el ambiente en el cuarto. Entonces, hermano, nosotros tenemos que cuidar eso en nuestros corazones. Si hay grietas en nuestros corazones, por ahí se puede meter el frío y cuando menos vienes a sentir, ya estás helado o ya te estás enfriando. Y no se trata de enfriarse, se trata de que el Señor siga avivando ese fuego del don de Dios que ha sido puesto en ti, que es el Espíritu Santo de Dios. Es importante, hermano, arreglar las grietas, arreglar lo que no está bien. No debería un cristiano de estar odiando a otras personas. No debería un cristiano de estar resentido en contra de algún familiar o cualquier otra persona. ¿Verdad que sí? Dijo Habacuc, oí la palabra de Dios y temí. Y lo que yo le estoy predicando hoy no son mis conceptos, es la palabra de Dios, es lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros. Y tenemos que temer, tenemos que respetar lo que Dios está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 2, lo primero es reparemos grietas. Si queremos que el Señor siga mostrándose a nuestra vida, tenemos que reparar viejas rencillas o viejas grietas que hay ahí, hermano, repararlo. Josías vio la importancia y dijo, denle el dinero a los que hacen la obra y que reparen esas grietas. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, necesitamos un reencuentro con la palabra de Dios. Verso 8, capítulo 22 del segundo libro de Reyes y verso 8. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. El descuido, hermano, había llegado a tal punto que la palabra de Dios estaba perdida dentro de la casa. O sea, se perdió la Biblia, por decirlo así, lo que hasta ese momento estaba escrito, dentro de la misma casa del Señor. Ahora, volvemos al problema que había en ese tiempo. La casa de Dios la habían llenado de tantas cosas, hermano, que la palabra de Dios había quedado de alguna manera sepultada debajo de un montón de basura, debajo de un montón de cosas que no servían para nada. Entonces, nadie sabía. Yo me imagino, así como cuando a alguien no levante la mano, ¿a alguien se le ha perdido la Biblia alguna vez adentro de la casa? Sí, como ¿dónde la dejé, verdad? Ahora, si la tiene abierta en el Salmo 91 todas las noches para espantar los malos espíritus,
Algunos la usan para eso, ¿eh? Ya usted sabe dónde está. Y de ahí del Salmo 91 no pasa. Pero alguien ha dejado olvidada la Biblia. Mire, hermano, a veces nosotros hemos encontrado Biblias aquí que las han dejado olvidadas. ¿Y sabe qué es lo peor? Nadie las reclama. Yo creo que todavía tenemos ahí, ¿verdad? ¿Alguien necesita una Biblia? Ah, sí. Bueno, ahí le vamos a regalar una. A veces nosotros, hermano, ahora perder la Biblia no es el problema. El problema en sí, porque se puede comprar otra, ¿verdad? Pero el problema en sí es que haya Biblia dentro de nosotros y que esté olvidada. Que usted ha recibido verso tras verso, prédica tras prédica, enseñanza tras enseñanza, instituto bíblico. Hermano, yo he conocido gente con instituto bíblico que, hermano, pareciera que toda la Biblia que ha aprendido la tiene debajo de un montón de escombros. Porque no se acuerda ni siquiera qué es lo que dice la Biblia a la hora de ponerla en práctica. Entonces no se trata de cuánto nosotros sabemos, sino cuánto está allí, en la superficie, hermano, para decir, estoy listo para enfrentar lo que venga a mi vida. No está debajo de un montón de escombros la palabra de Dios, sino que está lista para ponerla en práctica en el momento que se necesita. Entonces, hermano, lo que pasaba ahí era que no solamente se había descuidado la casa, que no solamente habían grietas en la casa, sino que se había permitido la entrada de un montón de escombros, hermano, y debajo de escombros uno no sabe ni qué encontrar. Mire, si usted guardó algo en su garage y usted lo empezó a llenar de un montón de cosas, ahí usted tiene tesoros escondidos porque usted no sabe dónde están. ¿A cuántos se nos ha perdido herramientas? Yo hay un desarmador ingrato que por más que lo busco no lo encuentro. Ahí ha de estar, pero saber debajo de qué escombro está, que yo no sé dónde siquiera irlo a buscar, hermano, porque no tengo idea. Y ese es el problema muchas veces del cristiano. Deja entrar a su vida tanto escombro, hermano, que la palabra no la encuentra cuando la necesita. La palabra es herramienta cuando viene una presión a tu vida. Lo que necesitas, hermano, es fe, es esperanza. Y la única fe que nosotros tenemos es en la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios esté descubierta en nuestra vida para creer y para decir, Dios está en control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tiene que haber un reencuentro con la palabra de Dios. Tenemos que buscar dentro de nosotros y decir, ahí hay palabra. No solamente para contender o para decirle a la gente, mostrarle qué tanto nosotros sabemos, sino para los momentos de necesidad. Ahí hay palabra, ahí está la respuesta de Dios cuando yo lo necesito. Viene tristeza a mi corazón, yo puedo encontrar allí mismo en mi corazón, porque viene lo que habita en mí, hermano, es el Espíritu de Dios, o eso es lo que debe estar. La palabra de Dios debe habitar en abundancia, dice la palabra, en nosotros. Habite pues en vosotros la palabra en abundancia. ¿Para qué? Para que cuando algo quiera venir a tomar lugar en el corazón, la palabra que es espíritu dice, aquí está lleno, aquí ya no cabe nada más, aquí está lleno del espíritu de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Número 3, arrepentimiento del error, hermano. Verso 11, dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos era una señal de arrepentimiento, hermano. Cuando nosotros oímos la palabra, tiene que haber arrepentimiento. Oh, pastor, yo me arrepentí desde el día que acepté al Señor. No, pero es que el arrepentimiento es algo que nosotros debemos practicar en todo momento. ¿Por qué? Porque yo les he contado aquí que la palabra arrepentimiento es un término militar. Cuando nos arrepentimos, lo que hacemos es dar media vuelta, es decir, cambiar de dirección. Cuando nosotros nos estamos dirigiendo en un camino y de repente viene Dios y nos dice, no es por ahí, date la vuelta,
Arrepiéntete, eso es lo que quiere decir. Das media vuelta y comienzas a actuar de una manera distinta a lo que pensabas que era. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con una idea en nuestra mente, hermano, pero de repente Dios nos habla y nos muestra que lo que nosotros pensábamos no era lo correcto? Entonces, ¿qué toca hacer? ¿Seguir empecinados en caminar como nosotros pensamos? Bueno, tenemos esa elección. O mejor obedecemos a lo que el jefe está diciendo. Y si el jefe dice arrepiéntete, hay que dar media vuelta y comenzar a caminar de una manera distinta. Cuando Josías, a pesar del corazón que él tenía y que anhelaba hacer lo recto delante de Dios, cuando escuchó la palabra de Dios, se dio cuenta que habían muchos errores en el pueblo, que habían muchas cosas que se estaban haciendo de manera errónea. Entonces él rasgó sus vestiduras como líder, como rey, como principal en el pueblo. Él dijo: aquí el responsable de esto soy yo, y tengo que hacer algo. A veces van a pasar cosas en tu casa que no eres tú el culpable. Pero si tú conoces de Dios, tú eres el responsable de hacer que las cosas cambien. ¿Me puedo arrepentir por otros, pastor? Sí. Sí, porque eso puede tener un efecto en los de tu casa. Cuando hay un cambio y dices: hey, aquí no se están haciendo bien las cosas. Tengo que venir y decirle: Señor, aviva tu obra primeramente en mí, muéstrame a mí, dame la sabiduría a mí para hacer las cosas correctamente y dar un ejemplo y enseñarle a los míos cómo se tienen que hacer las cosas y cómo uno se para y cómo uno tiene fe y cómo uno tiene confianza a pesar de las adversidades. Muéstrame a mí. Ayúdame a arrepentirme en todo momento. Cada vez que yo escuche una orden tuya, cada vez que yo escuche una palabra tuya, yo pueda tomar esa decisión de dar media vuelta y caminar en la dirección que tú me estás diciendo que yo debo ir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tiene que haber arrepentimiento del error. ¿Cuántos errores, cuántos caminos hemos tomado nosotros de manera errónea, hermano? ¿Cuántas actitudes hemos tenido en nuestro corazón que han sido erróneas y a veces no queremos cambiar? A veces decimos: es que así soy yo. Es que esa es mi forma de ser. Es que así me hizo Diosito. Hasta le echamos la culpa a él, ¿verdad? Y lo achiquitamos para que se oiga bonito. Es que así me hizo Dios. ¿Y yo qué culpa tengo? Diga, aléguenle al fabricante, ¿verdad? No, Dios nos hizo a nosotros, hermano. Dios hizo al hombre perfecto. El hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, se echó a perder. Agarró la identidad que Dios no le había dado. Entonces, para redimir al hombre, Dios mandó a su único hijo, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos seguirlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Número 4. Permitir la guía del Espíritu Santo. Va apegado a lo que acabamos de mencionar. Versos 12 y 13. Dice: luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá. Note que él seguía las autoridades espirituales. Mire, eso es importante, que nosotros sigamos a las autoridades espirituales, que tengamos autoridades espirituales, que si bien entendemos no son perfectas, ninguna autoridad espiritual, en el caso de los ministros somos perfectos, sí debemos confiar en que Dios usa a las personas para darnos a nosotros dirección. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, una vez más, este lugar está aquí dedicado para cerrar grietas, para reparar la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y si usted está aquí es porque usted cree que algo bueno hay en este lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y sabe qué es lo bueno que hay en este lugar. Pero ¿qué digo bueno? Buenísimo. Está la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: vayan ustedes. Note que él no dijo: yo soy el rey y yo aquí tengo acceso directo con el Señor. Ahora, por medio de Cristo Jesús, nosotros tenemos ese acceso, todos.
Pero en ese momento, él dice, vayan ustedes y pregunten al Señor por mí y por el pueblo y por toda Judá. Note, estaba preocupado no solamente en él, pero primeramente en él. Va a haber algo que se va a arreglar en el pueblo y en todo el país. Va a haber algo que se va a arreglar, pero pregunten también por mí. Es decir, que Dios me muestre a mí dónde yo tengo que cambiar. Hay una insistencia en eso. Dice, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El avivamiento tiene que llevarnos a nosotros a buscar la dirección de Dios, hermano. A buscar una vez más el consejo de la palabra de Dios que nos guíe, y una vez más, con la intención de hacer caso. Porque cuando usted le da una instrucción a un hijo suyo, si usted todavía tiene hijos que siguen su dirección, ¿verdad? Que chiquitos cuesta que sigan la dirección. Y grandes más todavía. Pero cuando usted le da una instrucción, cuando están en esa edad donde usted les puede decir, mira, esto quiero que hagas, usted espera que ese muchacho haga lo que usted le dijo que tenía que hacer. No entenderá por qué a veces. No habrá una explicación extensa de parte suya para dejarle saber por qué tiene que arreglar algo que desordenó. Pero usted espera que ese muchacho o esa niña hagan lo que usted le está diciendo que haga. Bueno, Dios es Padre y Dios espera que cuando nos da una instrucción nosotros hagamos caso y obedezcamos a lo que Dios nos está diciendo. Entonces tiene que haber en nosotros, hermano, ese permiso que nosotros debemos dar al Señor para que Él nos guíe a nosotros. Todos los que son hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Son guiados por el Espíritu, dice la Biblia. Los que son hijos de Dios no son los que dicen serlo, sino los que se dejan guiar por el Espíritu. Es lo que la palabra nos enseña a nosotros. Número 5, hacer un compromiso con Dios. ¿Sabe que Dios ha hecho un pacto con nosotros? ¿Cuántos sabían eso? ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre? Dios había hecho pactos con Israel anteriormente, pero luego viene el Señor y hace un nuevo pacto. Y en el pacto, los pactos están llenos de compromisos. Cuando usted se casó, usted hizo un pacto. Aunque no se acuerde. ¿Y qué fue lo que dije, pues? Ahí está. Aquí hacemos bodas también para los que gusten. Usted hizo un pacto, usted hizo promesas que después tiene que cumplir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, nosotros somos imperfectos y a veces fallamos en algunas cosas. Pero Dios, hermano, no falla en su compromiso con nosotros. Yo siempre le he dicho a usted y se lo voy a seguir diciendo, Dios decidió amarlo a usted, a pesar de cómo usted es. Mira al que está a su lado y dígale, a pesar de cómo eres, Dios te ama. ¿Por qué? ¿Qué hace que Dios se mantenga amándonos, hermano? El pacto. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él decidió amarme, Él va a cumplir eso por siempre. Él me va a amar a mí por siempre. No importa lo que yo haga o deje de hacer, Él me seguirá amando a mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué espera el Señor realmente de nosotros, hermano? Que nosotros hagamos lo mismo, que nosotros hagamos un pacto, un compromiso con Él y nos comprometamos a decirle, Señor, yo quiero un avivamiento, pero entiendo
que si bien tú eres un Dios poderoso y puedes hacer las cosas sin ayuda de absolutamente nadie, entiendo que no harás algo en mi vida si yo no hago también un compromiso, si yo no entiendo que tengo responsabilidades delante de ti. ¿Por qué hay tanta gente buscando milagros instantáneos, hermano? Porque quiere que le arreglen el problema del momentito, ¿verdad? Me duele la cabeza, hermano, ore por mí para que se me quite. Ah, ya se me quitó. Y ya no vengo a la iglesia porque ya se me quitó el dolor de cabeza. O ya no sigo a Dios. Lo vengo a buscar cuando tenga una necesidad. Y eso no es lo que Dios quiere con nosotros, hermano. Lo que Dios quiere con nosotros es una relación de pacto, donde Él cumple sus promesas con nosotros y nosotros en amor a Él y en respuesta nos comprometemos y decimos: Señor, si le decimos te voy a seguir, te voy a seguir en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Mire, es como el matrimonio. ¿Qué dijo usted? En la salud y en la enfermedad, ¿sí o no? Y a veces en la enfermedad, hermano, ay, me voy a salir del cuarto, no va a hacerme lo pegues. Hay que estar ahí. Hay quienes en la pobreza acaban con el pacto. Ah, yo pensé que nos iba a ir bien económicamente. Y aquí estoy pasando penas, ¿no? Pero y no dijo pues que aunque que hubiera pobreza iba a estar ahí. ¿Me da a entender? Tiene que haber en nosotros un compromiso con Dios y decirle: Señor, me bendigas. Aunque Dios ya nos bendijo, hermano, con darnos el Espíritu Santo, esa es la máxima bendición, la salvación de Cristo Jesús en nosotros, todo lo que conlleva, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, ya nos bendijo con eso. Y aunque no nos dé absolutamente nada, nosotros debemos comprometernos con Él a decirle: Señor, en las buenas y en las no tan buenas, yo te seguiré a ti. Y decirle, como decía Job, a mí me encanta como Job decía: aunque me mate, en Él espero, decía. Aunque me mate. Yo hablaba con algunas personas ayer en el agua y les decía, esa es la actitud que nosotros debemos desarrollar de manera, cuando alcanzamos la madurez en el Señor. Es decir, venga lo que venga, la iglesia tenemos que prepararnos para que cuando vengan los momentos difíciles, nosotros estamos listos para decirle: Señor, no importa que no haya, mientras tú estés conmigo, yo tengo realmente lo que yo necesito. Entonces no importa lo que pase, yo te amo a ti porque tú me amas a mí, aunque yo a veces me porte mal. ¿Verdad que sí? No se porte mal, ¿verdad? Tratemos de portarnos bien. Digo, esto no es, entonces ya dijo que de todas maneras me ama. No, porque de todas maneras hay que pagar consecuencias. David pagó las consecuencias de su error, aunque tenía un corazón para el Señor. Entonces no se queda sin recompensa todo lo que nosotros hacemos o planeamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que hacer un compromiso con Dios. Sigo leyendo. ¿Dónde me quedé? Ya no me acuerdo, pero lo voy a empezar a leer mejor. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Encontraron el libro del pacto y él hizo pacto delante de Jehová, de quien irían en pos de Jehová, de que irían más bien en pos de Jehová. Dijeron: Señor, nosotros hacemos un pacto, encontramos tu pacto y sabemos cuáles son tus promesas. Ahora nosotros vamos a hacer un pacto contigo y el pacto va a ser que iremos en pos tuyo. Es decir, vamos a seguirte a ti. Te vamos a seguir porque ya vimos lo que tú tienes preparado para nosotros. Y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto
El avivamiento es una realidad en nuestras vidas, hermano, cuando nos convertimos en verdaderos discípulos. Mire, a veces hay mucho simpatizante del Evangelio. Hay gente que simpatiza con Jesús. Ya ve que a veces uno puede simpatizar con cierta persona, pero no necesariamente seguir a esa persona. Está bonito lo que dice, pero yo no sería su seguidor, ¿verdad? A alguien quizá le puede gustar de esos que hay ahora, que son los motivadores, ¿no? Que, hermano, pasan a motivar y son como el payaso, el show debe continuar, y a veces tienen la vida acabada ellos, pero como tienen que hacer ese trabajo de motivación. Y alguien puede decir, bueno, simpatizo con esta persona por la manera en que habla, por la manera en que dice, pero no necesariamente yo soy un discípulo de esa persona. Me gusta lo que la Biblia dice, me gusta oír predicaciones. Algunos hasta dicen, no, y hasta escucho música cristiana yo. Pero no están interesados en ser discípulos, porque para ser discípulo hay que hacer pacto. Para ser un discípulo, hermano, hay que ir detrás del Señor, hay que seguirlo a Él. Y yo dije la vez pasada que cuando Jesús dijo, tomen su cruz y síganme, Él estaba diciendo, síganme al Calvario, síganme a morir a ustedes mismos, para que entonces tomen una identidad distinta a la que ustedes ya tienen. Tu personalidad, hermano, seguirá siendo la misma, pero moldeada por el Espíritu de Dios cuando tú decides entregarle tu vida y decir, yo voy a seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es decir, yo voy caminando, por acá me maltrataron, por acá les caí muy bien, pero yo sigo adelante, como pasaba con Jesús. Jesús tenía gente que hermano, lo aclamaba, pero había un montón de gente que buscaban matarlo. Y eso va a pasar cuando tú te conviertes en un verdadero discípulo. Va a haber gente que te va a amar, pero va a haber gente que te va a odiar, hermano, por ser un discípulo del Señor. Pero tenemos que comprometernos con Él y tenemos que decirle, Señor, yo te voy a seguir. Si tú tienes promesa para mi vida, sé que caminando de tu mano es que voy a encontrar esas promesas para mí y para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Número 6. Remover la idolatría de nuestras vidas, hermano. Mire, no voy a leer el pasaje porque está un poquito largo, pero el pueblo de Israel, hermano, no era un pueblo perfecto. Respetamos, son el pueblo de Dios, qué sé yo, ahí está todo alrededor de ellos, ahorita gira y hay un rollo ahí, y algunos cristianos dicen que son el pueblo de Dios y que hay que apoyarlos y hay que hacerlo esto y el otro, y otros dicen no, porque no son los mismos, no son los que eran de antes, y traen un pleito ahí, hermano, entre algunos cristianos que no se quieren poner de acuerdo. En lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que no han sido un pueblo perfecto. O sea, mucho cuidado con idolatrar a Israel, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la adoración es para Dios. Nuestro Salvador es Cristo Jesús, ¿verdad? El trato que Dios tenga con ese pueblo, Dios sabrá lo que está haciendo con ellos. Pero nosotros somos el pueblo de Dios, porque aunque no somos israelitas, el haber creído al Señor, hermano, nos es contado por justicia. Lo mismo que Abraham. Porque Abraham es el padre de los hebreos, pero también es el padre de la fe, porque él le creyó a Dios. Y nosotros, hermano, somos el pueblo de Dios por la fe. Pero entonces, hermano, ¿qué había en Israel en ese tiempo? Permitieron la entrada de la idolatría. Se suponía que ese pueblo tenía que ser separado para Dios. Hoy día, hermano, en Israel, por eso los pueblos del lado lo odian, porque son muy abiertos a cualquier cosa. Dejan entrar todo lo que sea, así parecido a los Estados Unidos, nada más que en pequeño. Y ahí es donde más idolatría hay. ¿Sabe qué es curioso? Yo le decía a los hermanos acá el día miércoles que hay más cristianos en Irán que en Israel, en porcentaje. Una diferencia enorme. Hay muchos más cristianos. La iglesia de Irán es una iglesia creciente, es una iglesia grande.
Yo creo con todo mi corazón y le pido al Señor que el Señor libere ese pueblo para que esa iglesia pueda salir y puedan seguir creciendo, hermano. Pero ahí hay mucho cristiano. Aunque la gente no se dé cuenta, porque como no pueden surgir, no tienen megatemplos, no tienen equipos de alabanza, no tienen nada de eso porque es prohibido, los matan si los encuentran. Pero Israel, que es libre, el porcentaje de cristianos es de 0.5, creo yo, por ahí llega más o menos, de cristianos ahí. ¿Por qué? Porque dejaron entrar un montón de idolatría. Y hay muchos factores ahí, pero el asunto es este. Ellos dejaron entrar a los Baales y empezaron a levantar altares, hermano. Y para que haya un avivamiento, tenemos que derribar los altares. Hay que derribar la idolatría de nuestros corazones. Hay gente cristiana idolatrando artistas del mundo y cristianos también. Hay una idolatría que se ha levantado y eso hay que renunciar. Gloria a Dios por los músicos cristianos que nos bendicen con música, gloria a Dios por ellos. Pero son siervos de Dios, igual que todos nosotros, necesitados de Dios, hasta decir ya no, y unos más que otros. Unos hasta más tal vez que los que los van a ver y los que van a sus conciertos. ¿Es malo ir a los conciertos? No, yo no estoy diciendo eso. Vaya con el corazón correcto y vaya a adorar a Dios. No vaya a pedirle un autógrafo a Josh Morales, ¿verdad? Porque eso no es de un cristiano, eso no es de la iglesia. La gloria y la honra la merece el que dio la vida por nosotros, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y perdón que haya mencionado el nombre de este varón. La verdad ha sido una bendición la música de ellos. Cantamos aquí canciones de ellos. Pero hermano, tengamos cuidado. Y cualquier cosa en la que nosotros nos ocupamos más que en las cosas espirituales, viene a ser idolatría para nosotros. Esto, si usted no se da cuenta, si usted no se fija, se puede convertir en algo que a usted lo maneja. Si no tenemos cuidado, hermano, mira, y una desesperación, y ahora qué irá a pasar, y ahora qué, peor ahora que lo bombardean a uno con tanta notificación, hermano, mire, tengamos mucho cuidado porque podemos crear ídolos, podemos idolatrar personas, podemos idolatrar cosas materiales, podemos tener un montón de cosas allí que no permiten que haya un avivamiento en nosotros, que quiere decir que la obra de Dios se esté notando en nuestras vidas. Tenemos que renunciar y sacar todo eso. Josías dijo, aquí hay un problema. Imagínense cuando él leyó la palabra, cuando le leyeron el libro, cuando lo tuvo enfrente, dijo, no puede ser, todo lo que Dios prohíbe es lo que nosotros estamos permitiendo en la casa del Señor. Todo lo que Dios ha dicho que no se debería hacer es lo que hemos permitido en nuestro pueblo. Entonces, hermano, tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos para escuchar lo que Dios está diciendo y que Dios escarbe en nuestras vidas y nos diga, mira, este es el ídolo que tienes por ahí guardadito que no te habías dado cuenta, y para que haya un avivamiento en tu vida y para que la obra mía se siga notando en ti, tienes que sacarlo de ahí, tienes que echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno. Número 7 y último, hermano, no olvidar el sacrificio del cordero. ¿Qué hizo Josías? En el capítulo 23, versos 21 al 23 dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Ahora, ¿por qué esto era importante, hermano? Porque la Pascua ellos la celebraban para recordarse del momento
en el que ellos habían sido sacados de la esclavitud de Egipto y llevados a tierra de libertad. A ellos no tenía que olvidársele que había habido un sacrificio, que un cordero había sido inmolado, había sido sacrificado para tomar de esa sangre y ponerla en los postes, en los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que cuando pasara por ahí el ángel de la muerte, ellos fueran librados de la muerte y fueran sacados a tierra de libertad. Ellos tenían que recordarse en todo momento que eso había sido hecho. Ahora, para nosotros, ¿qué significa? Para nosotros, pues ya lo entendemos, ¿verdad? Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él hizo un sacrificio en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos ser perdonados, librados de la muerte y llevados a tierra de libertad. Usted y yo disfrutamos hoy de una libertad que solamente la pudimos obtener a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que cuando nosotros participamos de la mesa, hoy no lo vamos a hacer, pero cuando participamos de la mesa, y lo hacemos, hermano, cada cierto tiempo, lo que traemos es ese recordatorio. En lo que ayudamos es en decirle: mira, esto es importante que tú no lo olvides. Yo le digo a los hermanos que sirven a Dios, y en una enseñanza de alabanza también lo mencionamos: cuando alabes a Dios, cuando adores a Dios, tienes que mirar hacia el Calvario, tienes que mirar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No pudieras hacer absolutamente nada si Él no hubiera hecho ese sacrificio. No pudiéramos cantar de la manera que hemos cantado el día de hoy, no pudiéramos adorar como lo hemos hecho, no pudiéramos aplaudir, no pudiéramos decir gloria a Dios si no hubiera sido porque alguien murió en la cruz del Calvario, dio su vida allí y nos dio libertad a nosotros. No pudiéramos acercarnos al Padre, no habría un acceso si Él no hubiera ido a la cruz y el velo se hubiera roto, y ahora nosotros tenemos esa oportunidad de acercarnos al Padre, de acercarnos a Él y que Él nos pueda ver a nosotros a través de la sangre de Cristo, hermano. Entonces Josías dijo: no puede haber avivamiento. En nuestra enseñanza lo podemos aplicar de esta manera: si no traemos a nuestra mente este recordatorio, alguien murió en la cruz, alguien derramó su sangre, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Si estás aquí, es por la gracia y la misericordia de Dios, es porque Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano. Necesitamos que la obra de Dios se siga haciendo en nuestra vida, reconociendo siempre y diciendo: Señor, gracias por ese sacrificio, gracias por haber muerto en la cruz, por haber resucitado, por darme vida, por venir a este mundo, por hacerte como uno de nosotros, para venir a morir a esta tierra, para darme a mí la salvación y la libertad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Póngase de pie, por favor.